11 de la mañana con 13 minutos en todo el país. Como les habíamos adelantado, nos acompaña el doctor Nicolás Martinelli, asesor presidencial. Martinelli, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Que esté aquí en nuestro programa. Estábamos hablando de, esa posibilidad que tenemos de entrevistar a jerarquías del gobierno, que ahora con la herramienta del Zoom es más sencillo, pero que en definitiva lo que nos gusta es esto, ¿verdad? El contacto cara a cara con las personas. Varios temas para hablar. Lo primero, ¿satisfecho con estos resultados preliminares del estudio de las vacunas, de la efectividad que tienen, que se conoció en las últimas horas? Sí, la verdad que sí, es muy esperanzador y es el camino, ¿no? Es el único camino, así lo han dicho los que saben a lo largo y ancho del mundo, que el camino es la vacuna. La salida de la pandemia es la vacuna y por eso es que tenemos que seguir trabajando en concientizar a la gente que se vacune, tenemos que seguir trabajando en este gran trabajo logístico que ha hecho el Ministerio de Salud Pública. Ahora con esta salida pueblo a pueblo, más de 300 pueblos, más de 150.000 uruguayos, llegar a los que capaz que tenían menos posibilidades de movilización, y en ese sentido ha sido muy buena la estrategia que ha montado Salud Pública y bueno, seguir trabajando y seguir concientizando en ese sentido. Hay mucho ruido en este tema de la vacunación, sobre todo el tema de las medidas y de lo que pide la oposición y que el gobierno dice que no le ha tomado el apunte. ¿No hay diálogo con el Frente Amplio? Con el Frente Amplio, ¿qué es lo que denuncian o lo que reclaman dirigentes frente amplistas? Sí con algún dirigente en particular o con algún sector de algún partido, pero no con el Frente Amplio institucionalmente. Diálogo siempre ha habido, lo ha manifestado el presidente de la República de forma pública, se ha reunido en varias oportunidades con diferentes actores del Frente Amplio, o sea que diálogo hay, los canales de comunicación siempre están abiertos. En ese sentido, desde nuestro punto de vista, las puertas abiertas para recibir cualquier propuesta positiva en el sentido de mejorar incluso en lo que hablábamos más adelante, el tema de la pandemia y en cualquier otras cuestiones vinculadas a temas de gobierno. Así que en ese sentido, por lo menos por el lado del gobierno, las puertas siempre han estado abiertas al diálogo. El Frente Amplio dice, pero llevamos las cosas primero que cuando fuimos a hablar con el presidente en la reunión de la Comisión de seguimiento de la pandemia, el presidente el día antes, ya en una entrevista en televisión, dijo todo lo que pensaba y todo lo que iba a hacer el gobierno. Cuando fuimos nosotros ya era un secreto a voces. Y además el presidente se limitó a decirnos cuál era su mirada, cuál era su punto de vista, escuchó nuestras propuestas y salimos con las manos vacías. Nos da la sensación de que esto es más, hablan de que la Comisión de Seguimiento de Pandemia no va a seguir porque el gobierno como que no le lleva el apunte al Frente Amplio. Lo contrario a lo que dice el presidente, que dice los ha recibido siempre, lo que señala usted, ¿verdad? Y además hemos tomado en cuenta propuestas del GACH. ¿Cómo puede ser que haya tanta diferencia de opinión o de mirada sobre la misma cosa? Y bueno, por el lado de la oposición, digamos, bueno, está también su forma, su formato de hacer política. En ese sentido, quizás ellos crean que les da más rédito ir por el lado de no diálogo o ponerle algunos palos en la rueda o estar trancando. Por el lado del gobierno la actitud siempre ha sido proactiva a generar caminos de diálogo, a generar propuestas. Por ejemplo, hoy estamos muy preocupados con el cierre de algunas actividades o con la imposibilidad de poder abrir otras actividades. Y en ese sentido el gobierno ha estado pensando en una herramienta que es esta del pase responsable, precisamente buscando formas de volver a la actividad con las mayores garantías posibles. Y por el otro lado se está pidiendo cerrar todo. Entonces, el gobierno tiene que buscar un equilibrio entre lo sanitario y lo económico, y en ese trabajo siempre ha estado proactivo en buscar las mayores herramientas posibles con las mayores garantías para que la gente pueda volver a su lugar de trabajo, volver a hacer sus pesos, su plata para poder llevar a su casa y mejorar su situación económica. Entonces, en ese equilibrio es que bueno, el gobierno se mueve en esa, digamos, en esa diferencia entre lo sanitario y lo económico, que hay que buscarle el punto de común. Y el punto de común entre las dos actividades es hacerlas de la mejor forma, hacerlas de la forma más segura posible. El cerrar todo, una cosa era cuando se hablaba de la cuarentena obligatoria en marzo, abril del 20, que el presidente dijo de pique, cuarentena obligatoria no va a haber, por una cuestión filosófica además, porque entiendo de que no es la forma, pero además filosóficamente me niego a coartar la libertad de los uruguayos. El tema es que ahora se pide, bueno, lo dijo el propio GACH, ¿no? Son 3 semanas. Son 3 semanas de detener todas las actividades para evitar el crecimiento de los contagios. Y ayer nos decía el senador Maía, el Frente Amplio tiene presupuestado cuánto saldría cerrar todo 3 semanas y subsidiar todo. Es un 0,6% del PBI, o sea, menos de un punto del producto. ¿Por qué no se hace? Porque
no hay en el mundo un modelo que haya resultado desde el punto de vista de cerrar o no cerrar. Hay países que han cerrado y que han ido a cuarentena obligatoria y han tenido muy malos resultados. Hay otros que han cerrado y han tenido buenos resultados. Hay otros países que han abierto y han mantenido esa libertad responsable, como se ha pregonado acá en Uruguay, y les ha ido muy bien, y hay otros que mal. Entonces no hay una receta única. Y en ese sentido yo confío en el criterio del presidente y en el equipo que trabaja con el presidente de que cerrar todo no es el camino, no es la solución. Incluso ya el año pasado, desde la Organización Mundial de la Salud se ha dicho que las cuarentenas no eran buenas, porque además generaban otras consecuencias u otros efectos colaterales, y que en definitiva después se hacía mucho más cuesta arriba afrontar la situación de la pandemia, ya no solo en lo sanitario, sino después además en el tema de la pobreza, en el tema de lo económico. Entonces, en ese sentido, confiemos en el equipo que está trabajando con el presidente, confiemos en el criterio del presidente, que nos ha dado buenos resultados hasta el día de hoy. Pero en el 20 se le daba la derecha a la ciencia, pero así, sin cortapisas, ¿no? Y ahora no tanto, pues son 3 semanas, no estamos hablando de cierren todo y no sabe por qué. Son 3 semanas, digo, ¿por qué no se niega tanto la consideración de esa posibilidad más allá de convicciones filosóficas o de convicciones políticas de cómo conducir? De repente, bueno, 3 semanas, si me lo dice el Gach, me lo dice Radi, me lo dicen estos tipos que saben toneladas y que fueron nuestra mano derecha y nuestra apoyatura y referencia el año pasado, ¿por qué no hacerlo ahora? Es una cuestión como que roza ya la dificultad para comprender, para entender por qué no se hace. Por lo que te decía anteriormente, porque en realidad no es una receta que esté probada que funcione. Y por otro lado, quienes toman la decisión, en este caso los políticos que fueron votados por el pueblo para estar ahí y tomar esas decisiones, entienden que como no es una decisión certera que si cerrás todo vas a mejorar, en definitiva es preferible quizás ir por el lado de ese equilibrio que yo te decía entre lo económico y lo sanitario. Pero no le da la curiosidad por lo menos por probar. Esto no es una cuestión de que un gobierno ande ensayando y probando a ver si esto funciona o no, pero digo, al ser un término, un periodo tan acotado, de repente decir, bueno, vamos a probar porque no solamente vamos a agotar una posibilidad, sino que también vamos a callar a la oposición, que es lo que nos está pidiendo, es probar por 3 semanas. A ver, Marcelo, el gobierno ya ha aprobado en otras instancias, incluso ha sido de los gobiernos que ha tenido medidas más drásticas en ese sentido, ¿no? Fíjate vos que en diciembre, cuando vuelve una nueva cepa que aumentan los casos, el gobierno tomó medidas de volver a cerrar todo. Es decir que incluso en esos momentos que el gobierno, fuimos de los países que tenían medidas más severas en cuanto a las restricciones, incluso ahí tampoco se vio que se mejorara mucho por ese camino. Entonces, en definitiva, de vuelta, vamos a lo mismo. Confiemos en el criterio del presidente, confiemos en el equipo que está trabajando con él y sobre todo confiemos en la vacuna, confiemos en que el sistema de vacunación está funcionando, están bajando los casos de CTI, ya llevamos más de 1 millón de uruguayos con las 2 dosis, posiblemente para el mes de agosto alcancemos la cifra de más de 2 millones de uruguayos también vacunados con 2 dosis, y ese es el camino y es el único camino posible para salir de la pandemia. Yo soy un convencido, lo he dicho muchas veces y lo seguiré repitiendo mientras no me demuestren lo contrario, que la libertad individual, la libertad responsable y la conducta de cada uno, que va más allá de la pandemia, porque nosotros cada día que salimos a la calle y cuando estamos en nuestras casas debemos ser responsables de nuestros actos, debemos ser individualmente responsables frente a cualquier situación de la vida. Si hubiera una actitud más responsable de la gente, la situación sería distinta. Más allá de que hay medidas del gobierno que han quedado cortas, que de repente hay sectores que han quedado colgados, que hay otros que están postergados, hace tiempo están pidiendo agua por señas y no han sido de repente tenidos en cuenta como ellos piden. Pero la conducta individual de cada uno es fundamental, ¿verdad? Y aquí en este punto es donde se genera también esa división de decir, no, ¿cómo le van a echar la culpa a la gente de la pandemia? El tema de las muertes evitables que generó muchos chisporroteos. Ayer Marcos Carámbula, que fue convocado por el presidente, una de las figuras de la oposición que el doctor Lacalle Pou convocó para dialogar, y Carámbula decía, el presidente perdió una gran oportunidad de generar un gran ámbito nacional de diálogo, lo digo con todo respeto, decía el ex intendente Canelones, pero yo me quedo con la frase del final, que dijo, aún estamos a tiempo de un acuerdo para un diálogo nacional. ¿Hay posibilidades de que se dé ese gran diálogo nacional que se pide? Volvemos a lo del principio, Marcelo. El gobierno tiene las puertas abiertas para escuchar a todos. Siempre ha sido así, siempre ha sido un gobierno dialoguista, un gobierno de mano tendida, un gobierno como era el eslogan ese de campaña de los puentes, de tender los puentes, así que en ese sentido volvemos al principio.
El gobierno tiene las puertas abiertas para escuchar a todos. Está bueno cuando lo dice, ¿no? Porque queda clarísimo el concepto del doctor Martinelli. El tema que después se lleva a la práctica, porque uno sienta allí a un legislador del Frente Amplio, una figura de la oposición, y dicen exactamente lo contrario. Dicen, nosotros llevamos propuesta, no nos dan ni bolilla. Creo que de las que llevamos tomaron 2 y hay otras 2 que están por considerar. O sea, como que todo el tiempo lo ningunean. Desde el otro lado dicen, bueno, cuando la cosa era al revés, cuando la hoy oposición estaba del otro lado del mostrador, también llevó adelante su gobierno según su leal saber entender, no en pandemia, claro está, pero la oposición estaba ahí. Bueno, el que gobierna soy yo. Bueno, ahora se dio vuelta la tortilla, pero claro, estamos en pandemia y todo lo que queremos es que se una el sistema político para salir adelante. Y sí, vemos que... Totalmente, hay que empujar todos juntos, que también es la forma de salir. Pero este gobierno ha sido muchísimo más dialoguista. Yo no quiero estar comparando lo que el gobierno anterior con que tú bien decías, que para nosotros siendo oposición fue muy difícil también. Tú recordarás que el actual presidente nunca fue recibido en su momento por el doctor Vázquez y sin embargo el actual presidente, ni bien ser electo, fue a visitar al doctor Vázquez, se reunió con él, como lo ha hecho con una cantidad de figuras de peso político de hoy la oposición, el Frente Amplio. O sea que en ese sentido creo que las evidencias abundan para decir que este gobierno sí ha tenido una postura dialoguista y aperturista para escuchar a todas las partes. Yo en este tipo de entrevista, cuando tenemos la posibilidad de tener a un jerarca de gobierno aquí presente, me debato entre la profundidad de la entrevista y el tratar de abordar la mayor cantidad de temas posibles, ¿no? Usted recién mencionaba el pase responsable, usted lideró este plan piloto. Sé que hubo conclusiones muy interesantes, muy positivas. ¿Se va a hacer otro más grande? ¿Cuándo se empezaría a usar el pase verde? Bien, a ver, la primera conclusión de este primer piloto es muy positivo. La idea, como todo piloto, todo ensayo, era probar la herramienta, probar el instrumento, y en ese sentido salió todo de acuerdo a lo que estaba planificado. ¿Qué busca este instrumento? Y busca la posibilidad de poder abrir actividades con el menor riesgo posible. Hoy tenemos una cantidad de actividades que están con un protocolo de aforo mínimo de un 30%, tenemos otra cantidad de actividades que aún permanecen cerradas, y lógicamente todo eso desparrama un montón de gente que está sin trabajo, fotógrafos, camarógrafos, bartenders, mozos, personal de limpieza, personal que pasa música en los espectáculos, es decir, la gente que trabaja en las luminarias, un montón de gente que hoy está sin poder trabajar. Entonces, este instrumento permitiría volver, de alguna forma, a abrir esas actividades con la mayor garantía posible, o por lo menos con las mayores garantías de lo que hoy existe en el mundo, los mejores test, los mejores ensayos, las mejores herramientas disponibles desde el punto de vista sanitario. Y es una luz de esperanza, ¿tá?, para poder reabrir actividades en este túnel tan largo que venimos de pandemia y que no sabemos cuándo termina. Quizás tenemos ahí una suerte de expectativa que cuando logremos la tan mentada inmunidad de rebaño podamos empezar a abrir actividades de a poco, pero tampoco sabemos si en el medio no te cae otra cepa. Y entonces este instrumento empieza a cobrar una relevancia sustantiva. Tenemos pensado, sí, llevar adelante otro piloto, quizás de mayor envergadura, en otro ambiente diferente al que se llevó en el Sodre. Hay arriba de la mesa un montón de propuestas, entre ellas vinculadas al deporte, vinculadas también a la cultura, vinculadas a los eventos, casamientos, fiestas de 15, Expo, nos han ofrecido alguna expo en el interior del país. La Rural del Prado también, la ARU, en la Rural del Prado también ha manifestado interés en usar esta herramienta. Así que bueno, en estos días vamos a estar con el equipo de trabajo evaluando todos esos pilotos potenciales pilotos que hay arriba de la mesa y veremos cuáles son los siguientes pasos a seguir. ¿Cuándo se podría implementar? ¿Sería de uso obligatorio? No, sería para facilitar, ampliar el aforo en algunos lugares, pero sería una cuestión de que, bueno, puede ir el que quiera. Exactamente. Es bueno recalcar que no es una herramienta obligatoria, es una herramienta de uso voluntario. Aquellas actividades que quieran seguir trabajando con el aforo mínimo y los protocolos que establece Salud Pública lo pueden seguir haciendo, y aquellos que quieran ir por encima de ese aforo establecido por los protocolos deberían entonces virar hacia esta herramienta para poder de esa forma generar más aforo en sus espectáculos o en sus actividades. Y después la otra pregunta que me hacías vinculado a esto. A ver, ¿de cuándo se podría Bueno, no tenemos una fecha todavía cierta de cuándo se podría implementar este instrumento. No quiero generar expectativas tampoco en ese sentido, pero sí estamos trabajando
a toda máquina para poder tener... ATR, como dicen los muchachos. ATR, para poder tenerla operativa lo antes posible. ¿En este año, por ejemplo, se animaría a arriesgar? Sí, lógicamente que la idea es poder tenerla pronta en este año, quizás un mes y medio más. Repito, no quiero generar expectativas en ese sentido. Lo estamos también conversando con muchos de los colectivos que potencialmente utilizarían esta herramienta. También ellos están urgidos por arrancar con las actividades lo antes posible. Entonces, bueno, lógicamente que sin perjuicio que hay que seguir testeando, hay que testear la masificación del instrumento, que después no se te cuelgue el internet, por ejemplo, en algún espectáculo, lo que sea. Entonces, bueno, el equipo tecnológico del gobierno está en todos esos detalles y esperemos que próximamente podamos decir, tenemos el instrumento pronto, ahora es cuestión de que Salud Pública y el Poder Ejecutivo tomen la decisión de en qué momento lo implementan y en qué actividades lo implementan. La idea también es una implementación progresiva, no es ir de 0 a 100 en un día, sino que de a poquito poder ir liberando algunas de esas actividades. La dinámica es: el espectador llega, le toman la temperatura, tiene que presentar el certificado de vacunación, el que no lo tenga puede venir con un PCR hecho en una farmacia. Digo, ¿cómo? Porque estoy viendo, a ver... Ahí va. La dinámica es un poquito distinto a lo que se dio el otro día en el Sodre. Sí. Ustedes vieron que en el Sodre se montó un equipo especial para testear en el lugar, in situ. Eso no va a ser así en la generalidad de los casos. La persona va a poder ir a lo que nosotros llamamos punto de cuidado, que puede ser una farmacia, puede ser un laboratorio, puede ser la emergencia móvil, puede ser una mutualista, y ahí se va a realizar el testeo. Puede ser un autotest o puede ser un test de antígeno rápido. En ambos casos los resultados los tenés en unos 15 o 20 minutos. El resultado se sube a costo de la persona. En ese caso sí, todavía está por verse, pero en principio esos autotest o test de antígeno rápido depende de dónde lo hagas, porque hoy también el gobierno subsidia, el Ministerio de Salud Pública subsidia gran parte de los autotest y los PCR que tú te haces en la mutualista. Entonces, todavía está por verse el tema de los autotest, que serían los más económicos, porque no requieren tampoco de que alguien te realice la técnica del hisopado. Te lo haces tú mismo y simplemente requiere que la farmacia o el punto de cuidado que sea tenga a alguien para validar y fiscalizar el resultado y poder subirlo entonces a la nube, y ahí se te genera, o todos vamos a tener generado un código QR, y en ese código QR se va a cargar la información sanitaria tuya. Si tú ya tenés las 2 vacunas y los 15 días de la segunda dosis, vas a tener un pase responsable por un periodo de 6 meses. Si tú cruzaste la enfermedad y tenés anticuerpos, vas a tener un pase responsable por 3 meses. Y si tú no estás vacunado y querés hacer alguna de las actividades en las cuales se lleva adelante el pase responsable, tendrías que hacerte un test de antígeno rápido, y depende de el nivel de riesgo de la actividad, será lo que te dure ese antígeno rápido. Puede ser 24 horas, puede ser 48, 72. Martinelli, le quería preguntar, no sé si capaz que usted está al tanto o no lo ha podido hablar aún con el presidente de la República, pero leíamos recién un artículo del Observador que hay un movimiento muy interesante de argentinos que quieren comprar locales aquí, ¿verdad? Quieren comprar propiedades, están tratando de ver si les abren la frontera para ingresar. ¿Se habla algo, se ha evaluado algo? ¿Nos mantenemos en eso de decir, no, acá seguimos con las excepciones y el que venga vacunado zafará de la cuarentena, no más que eso? ¿Se podrá rever algo de eso? A ver, ahí como tú bien dijiste, hoy hay un decreto que establece ciertas excepciones. Cualquier persona que quiera venir a Uruguay, que tenga un motivo empresarial o reunificación familiar u otros que de una larga lista que se establecen, tiene que ingresar su solicitud a través del canal correspondiente, o sea, del ministerio correspondiente, si está vinculado con turismo, agro, y ahí se analiza la solicitud de la persona y se le habilita el ingreso al país. Eso es por un lado y es lo que está vigente. Por otro lado, tenés lo que nosotros llamamos el pasaporte sanitario, que es otra herramienta diferente que no quiero que se confunda con el pase verde o pase responsable. El pasaporte sanitario, en donde sí está trabajando el Ministerio de Turismo, más precisamente su subsecretario Remo Monseglio, consiste en que toda persona que tenga las 2 dosis de vacuna más los 15 días y un PCR 72 horas previo a viajar, pueda ingresar al país sin hacer cuarentena, y después se conecta, porque previo a viajar va a tener que ingresar esos datos para confirmar o corroborar que efectivamente tiene las vacunas, lo va a tener que subir a la app, seguramente Coronavirus, donde va a haber una solapa especial que se va a llamar, así como va a haber una que se va a llamar
pasaporte sanitario, va a haber otra que se va a llamar pase responsable. Esta persona que va a utilizar el pasaporte sanitario va a tener que ingresar sus datos, acreditar que tiene las 2 dosis de la vacuna y que ha cruzado los 15 días, y entonces automáticamente cuando ingresa al país va a poder realizar cualquiera de las actividades donde se esté utilizando el pase responsable. Y obviamente eso va a facilitar no solo el turismo, sino también, como tú mencionabas, el ingreso al país de cualquier persona que lo quiera hacer, sea por el motivo que sea, en la medida que pueda corroborar que tenga las 2 dosis o, en caso de otras vacunas, como la Johnson, la dosis de la Johnson. Lamentablemente la tiranía del tiempo, y es una frase muy utilizada en televisión, nos pone punto final a esta entrevista, porque además 11:34, yo sé que usted tiene una agenda muy apretada, se hizo este ratito para venir al canal, lo que valoramos muchísimo, le agradezco especialmente esta oportunidad y bueno, ojalá que se repita. Gracias a ti, Marcelo, por la invitación y a todo tu equipo de trabajo, y por supuesto estoy encantado de volver más adelante. Muchísimas gracias. Un placer conversar con el doctor Martinelli, asesor presidencial. Nos tenemos que ir a una pausa muy breve, ya estamos otra vez con ustedes.